Le estamos dando la bienvenida a este segundo video del curso de funciones que estamos llevando por nuestro canal. En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la función cuadrática, donde vamos a ver las diferentes formas que adopta su ecuación y el significado de los parámetros, así como su gráfica y las distintas propiedades que se pueden analizar a partir de su gráfica, entre otros aspectos. La correspondencia de f, que a cada x le corresponde su cuadrado, se conoce como función cuadrática. Precisamente por eso decimos que y sería igual x al cuadrado, y esta sería la función cuadrática en su estado más simple, donde a vale 1. Y en este caso a me estoy refiriendo al coeficiente de la variable cuadrática. Analicemos las propiedades de esta función y veamos primeramente el dominio. El dominio de una función, sea cual sea, se refiere a los valores que alcanza tomar dicha función en el eje de las abscisas o eje de las x. Y podemos ver que si esa gráfica, esa parábola, la proyectamos con el eje x, esa parábola alcanza a tomar todos los valores del eje x. Por eso es que el dominio alcanza todos los reales. Es decir, cualquier número real tiene un cuadrado real. Y es por eso que no hay restricciones y el dominio es x, que pertenece a los reales. La imagen de una función se refiere a los valores que toma dicha función en el eje de las ordenadas, eje de las y. Esa función solamente cubre el semieje no negativo del eje y. Y digo no negativo porque también toma valor 0 en dicho eje y. Por tanto, la imagen tiene restricciones. Y esa restricción son aquellos valores de y que son mayores o iguales que 0, ya que hay que incluir también el 0. Porque podemos ver que en la parte negativa de la gráfica no se toman valores. La gráfica no tiene proyección sobre este semieje, por tanto, no puede decirse que la imagen es todos los reales, sino es todos los reales, pero con la condición de que sean los mayores o iguales que 0, ya que va desde 0 hasta el infinito. La monotonía, bueno, analizando la monotonía de esta función, las funciones cuadráticas no son monótonas, pero sí presentan intervalos de monotonía. Podemos ver que esta rama decrece y esta otra rama crece. Ahora, esta rama crece para aquellos valores de x, porque la monotonía se analiza de izquierda a derecha y siempre por el eje de las x. Es decir, a esta rama le corresponden valores negativos del eje x, o sea, valores que son menores que 0. Siempre hay que tener en cuenta el vértice en x para analizar la monotonía. Y el vértice en x es 0, ya que esta función corta el eje x en el origen de coordenadas. Y el vértice en x vale 0 en este caso. Por tanto, para los valores menores que el vértice en x, o sea, para los valores de x menores que 0, esa función decrece. Y para esos valores de x que están a la derecha de 0, o sea, los mayores que 0, esa función es creciente. Ceros, bueno, el 0 es el punto por donde la gráfica corta al eje de las x. Y esa gráfica intersecta al eje de las x en el origen de coordenadas. Por tanto, el 0 es x igual 0. En cuanto a la paridad, una función es par si cumple si cumple esta condición. Si f en x es igual a f evaluado en menos x. Si hacemos esta comprobación, se cumple perfectamente. O sea, f en x es x al cuadrado. Y f en menos x sería menos x elevado al cuadrado. Y como todo cuadrado es positivo, entonces f en x es igual a f en menos x. Por lo tanto, esa función es par.
Ahora, analizándolo desde el punto de vista gráfico, una función cuadrática es par si su vértice en X es 0. Es decir, una función cuadrática, para que sea par, no puede estar desplazada en el eje de las abscisas. Sí puede estar desplazada en el de las ordenadas, pero no en el eje de las abscisas. Por tanto, esta función es par. Los signos, bueno, podemos ver que esa función completamente, excepto el 0, pero completamente está por arriba del eje de las X. Por lo tanto, esa función es positiva, pero con la condición de que esos valores del dominio sean distintos de 0, porque cuando X vale 0, no es ni positiva ni negativa. Por lo tanto, hay que excluir el 0 de ese signo positivo, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. El valor mínimo, bueno, esta función cuadrática abre hacia arriba. Es decir, cuando hay un signo de más que no se pone delante de X al cuadrado, la función abre hacia arriba. Por tanto, cuando la función cuadrática abre hacia arriba, lo que presenta es un valor mínimo. Y cuando abre hacia abajo, presenta entonces valor máximo. Pero en este caso el mínimo que toma se refiere al valor mínimo de Y que se toma. Y el mínimo valor de Y que se toma es Y igual a 0. Ahora, veamos cuando la función es, o sea, que el coeficiente A es negativo. O sea, en este caso es menos 1. Ahora abre hacia abajo. El dominio sigue siendo X que pertenece a los reales, porque la función cuadrática, a menos que se restrinja, siempre abarca todos los reales. La imagen, hay un ligero cambio. Ahora, en lugar de ser los Y mayores o iguales que 0, ahora son los Y menores o iguales que 0, que son todos estos valores que hay hacia acá. Es decir, que ella va desde 0 hasta infinito, porque esta gráfica se sigue extendiendo por ambas ramas hasta el infinito. Por lo tanto, va tomando y tomando y tomando valores de Y hasta el infinito. La monotonía igualmente, ahora al contrario de la anterior, ahora primero crece y después decrece. Es decir, si primero crece, lo hace para esos valores de X que son menores que 0. Y es decreciente para esos valores de X que son mayores que 0. Es decir, para los valores de X menores que 0, la gráfica va creciendo. Y para los valores de X mayores que 0, la gráfica va decreciendo. Es decir, podemos resumirlo. El 0 sigue siendo 0, ya que intersecta el eje de las X en 0. La paridad sigue siendo par porque cumple que el vértice en X es 0. Y los signos, en este caso es negativa, con la condición de que X sea distinto de 0. Si necesitan copiar algo, pueden parar el video. Yo voy a continuar por problemas de tiempo. Vamos a analizar el significado de los coeficientes de la función cuadrática cuando alcanza la forma ya ax cuadrado más bx más c. Es decir, la correspondencia de que a cada x se le hace corresponder este trinomio se conoce como función cuadrática. Y esta es la función cuadrática de forma ya más general, donde tenemos los coeficientes a, b y c que tienen su significado. En este caso, a tiene que ser distinto de 0, ya que si no cumple, que sea, o sea que en este caso, si a es 0, pierde la condición de ser cuadrática. Por tanto, a tiene que ser distinto de 0. Y x, bueno, se conoce como la variable independiente. Y como la variable dependiente. Ahora, el coeficiente del término cuadrático a, o sea, el término cuadrático es x cuadrado. Y a es el coeficiente que lo acompaña. Ese coeficiente tiene un significado. Determina la orientación de la parábola. O sea, si ese coeficiente es negativo, la parábola abre hacia abajo. Si ese coeficiente es positivo, la parábola abre hacia arriba. Pero también determina la contracción y dilatación de la parábola. Porque si ese coeficiente se encuentra entre 0 y 1, la parábola se dilata. Y si ese coeficiente es mayor que 1, la parábola se contrae.
Veamos un ejemplo en el software GeoGebra para ver con una animación cómo ocurre realmente. Aquí tenemos la función y igual x al cuadrado. Si a le hacemos que tome valores entre 0 y 1, vemos que la función se va dilatando. Si la función, en este caso, hacemos que a valga mayor que 1, vemos cómo se contrae la función. Y si hacemos que a sea negativo, la función abre hacia abajo. E igualmente ocurre lo mismo, lo que en el sentido contrario con los valores. Si a vale 0, la función deja de ser cuadrática porque pierde la condición del término cuadrático, ya que sería 0 por x al cuadrado, es 0, y por lo tanto pierde la condición de cuadrática. Vemos aquí que el valor del coeficiente a determina la contracción, la dilatación y la orientación. Muy importante el valor de este coeficiente. El coeficiente cuadrático, podemos ver ahí que cuando a es mayor que 0 abre hacia arriba, cuando a es menor que 0 abre hacia abajo, cuando a es mayor que 1 se contrae, cuando a está entre 0 y 1 se dilata. Aquí podemos ver un ejemplo con la función cuando tiene un valor entre 0 y 1 como un medio, está más dilatada que la que tiene un valor mayor que 1 como coeficiente a. Aquí a vale un medio y aquí a vale 2. Mientras mayor es este coeficiente, más se contrae la función. Mientras menor es el coeficiente, más se dilata la función. El término lineal, o sea, término lineal x y el coeficiente que acompaña a x es b. Este coeficiente influye en el traslado de la parábola. Veamos un ejemplo también en el software GeoGebra. Vamos a crear un deslizador. Y este deslizador le vamos a llamar B y lo vamos a iniciar en 1. Y ahora la función la vamos a sumar ese B. Si variamos B, podemos ver que la función se traslada. Ahí vemos que ese coeficiente influye en el traslado incluso vertical de la función cuadrática. Simplemente esto es lo que ocurre con el coeficiente B. Este permite la contracción, la dilatación y también la orientación, y este el traslado. Y le agregamos un X igualmente y podemos ver que se traslada la función. En este caso no le habíamos acompañado de X y estaba haciendo función de término independiente, pero ahora sí hace función de B y vemos cómo se traslada dicha parábola. El término constante, bueno, este término influye en el intercepto de la parábola con el eje de las ordenadas. Es decir, que si la función es 3x cuadrado más 6x más 1, quiere decir que esa parábola intercepta el eje de las y en 1, específicamente en el punto de coordenada 0.1. Vemos que C, según el valor de C, es el intercepto. Por ejemplo, vamos a hacer que C valga 3. O por ejemplo 5, variemos los otros parámetros y vemos que siempre se va a interceptar en el 5. O sea, se varía la orientación, se varía la traslación, pero sin embargo el intercepto no va a variar. El intercepto solo varía si variamos C. Es decir, hacemos que tome valor 1, vemos que es en 1, donde intercepta ahora. La función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. Se puede realizar un completamiento cuadrático para poder convertirla a la forma
x más menos a al cuadrado más menos b. O sea, a través de un completamiento cuadrático se puede lograr esta última forma. Y ahí vemos algunas partes de la función cuadrática, como son los intersectos con el eje de las x, que son ceros, y ese punto por donde pasa un eje de simetría imaginario que se llama vértice. La función cuadrática, cuando se escribe de la forma ax cuadrado más bx más c, los ceros se pueden calcular a través de esta fórmula. Lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada es b cuadrado menos 4ac. Ese es el discriminante. Sabemos que el discriminante, si es menor que 0, la función no tendrá 0. Si el discriminante vale 1, la función tiene un solo 0. Y si el discriminante tiene un valor mayor que 0, entonces tiene 2 ceros la función. Las coordenadas del vértice se pueden hallar como x sub v, y sub v, donde x sub v se calcula dividiendo b entre el producto de 2 por a. O sea, b y a son coeficientes, son estos coeficientes que están acá arriba. Y y sub v, al calcular y sub v, simplemente es sustituir x sub v donde quiera que haya una x. Una vez ya calculado x sub v por su fórmula. Cuando la función se escribe de esta otra manera, x más menos d al cuadrado más menos e, las coordenadas del vértice no hay que calcularlas, simplemente se pueden hallar directamente. Lo que cuando d es positivo se escribe negativo, y cuando d es negativo se escribe positivo. E sí mantiene su signo. Si es positivo, en el vértice es positivo. Si es negativo, en el vértice es negativo. Veamos los desplazamientos. Si tenemos la función y igual x al cuadrado, pero se desplaza hacia la izquierda, entonces se le suma. Siempre que se desplace a la izquierda, se le suma el número donde cae. En este caso, cayó el menos b, se le suma b, positivo. Si se desplaza a la derecha, entonces se le resta, sería x menos b al cuadrado. Y aquí afuera no se está sumando ni restando nada porque solo estamos viendo el desplazamiento en el eje de las x. Pero ahora veamos desplazamientos en el eje de las ordenadas, en el eje de las y. Si se desplaza hacia arriba, entonces como el término del eje y es el que nunca cambia el signo, sería más c. Y si se desplaza hacia abajo, sería x al cuadrado menos c. Veamos ahora que la función cuadrática también se puede desplazar en ambos ejes. Partimos de la función básica, y igual a x cuadrado. Si se desplaza en el b punto y coma c, b cambia el signo por ser el del eje de las x y c mantiene su signo. O sea, sería x menos b al cuadrado más c. Si se desplaza a la izquierda y hacia arriba, sería en el vértice de coordenadas menos b punto y coma c, entonces b cambia el signo, aquí es menos b, aquí sería en la ecuación más b y se le suma c. Si se desplaza en la izquierda inferior, sería más b porque se desplazó a la izquierda y hacia abajo, y menos c porque aquí tenemos que ser negativo. Y si se desplaza en la inferior derecha, entonces sería menos b porque aquí es positivo, menos c porque el valor del eje y sí mantiene siempre su signo. Al que se le cambia el signo es al valor del eje de las x. Veamos este ejemplo. Dice, esboza el gráfico de la función x cuadrado más 6x más 5 y analiza dominio, imagen, monotonía, cero, paridad, signos, valor mínimo, intersecto con el eje de las y. Primeramente, para poder graficar una función cuadrática necesitamos de dos aspectos. Primeramente, las coordenadas del vértice y los ceros. Como la función está escrita de la forma x cuadrado más 6x más 5, entonces el vértice se calcula mediante la fórmula b menos 2a. Sustituimos porque a vale 1, b vale 6, sustituimos b por 6 y sustituimos a por 1 y nos queda que 6 entre 2, y como hay un signo negativo queda menos 3. Entonces ese menos 3 se sustituye por donde aparecen las x y se halla entonces y sub v. O sea, donde quiera que está x, sustituimos por menos 3
hacemos el cálculo y nos da que y sub v es menos 4. Y como las coordenadas del vértice siempre son x sub v, punto y coma y sub v, serían menos 3, punto y coma, menos 4. Los ceros se pueden calcular a través de esta fórmula, pero como no va a ser necesario porque el trinomio tiene factorización, factorizamos x más 5 por x más 1, que nos da x cuadrado más 6x más 5. Al factorizarlo se descomponen estos dos binomios y igualamos cada factor a 0, despejamos x en ambos casos y nos queda que x igual a menos 5 y el otro valor de x menos 1. Tenemos las coordenadas del vértice y tenemos los ceros, por lo tanto estamos en condiciones de graficar la función. Nos queda de esta manera, o sea, el vértice en el punto de coordenadas menos 3, punto y coma, menos 4 y corta el eje de la X en menos 1 y en menos 5, ya que estos son los ceros. Analicemos las propiedades y primeramente el dominio. Podemos ver que el dominio es la proyección del gráfico sobre el eje de la X. O sea, ¿qué valores del eje de la X toma? Podemos ver que si proyectamos ese gráfico, cubre todo el eje X. Incluso cuando la función continúe hasta el infinito, vemos que sigue cubriendo el eje X hasta el infinito en ambos sentidos. Por lo tanto, abarca todos los reales. Analicemos la imagen. La imagen es la proyección del gráfico sobre el eje de la X. La proyección del gráfico sobre el eje de la X, ahí la tenemos. O sea, comienza a proyectarse en menos 4, ya que ese es el valor mínimo, y la proyección sigue infinitamente en el sentido positivo. Incluso si seguimos ampliando la función, vemos que se sigue proyectando sobre el eje X hasta el infinito. Por lo tanto, la proyección comienza en menos 4 y termina en infinito. Por lo tanto, esos son los valores mayores o iguales que menos 4. O sea que la imagen sería y que pertenece a los reales, pero con la condición de que esos valores de y sean mayores o iguales que menos 4. La monotonía, podemos ver que esa rama blanca decrece y esa rama blanca se proyecta sobre esta parte del eje X. O sea, esta parte es la proyección de la rama blanca y esa parte son los valores de X menores que menos 3. Hay que recordar lo que decíamos al inicio del video, que la monotonía se tiene en cuenta el vértice en X, y el vértice en X es precisamente ese menos 3. Es el que hay que tomar como referencia para analizar la monotonía. Para todos esos valores de X que están a la izquierda de menos 3, que matemáticamente se dice los X menores que menos 3, esa función decrece y la parte de la función esta que dibujamos de amarilla se proyecta sobre esta parte del eje X y esos son los valores mayores que menos 3. Y para esos valores de X que están a la derecha de menos 3, los mayores que menos 3, esa función es creciente. Así se resume entonces la monotonía. Para los X menores que menos 3 es decreciente y para los X mayores que menos 3 es creciente. El 0, bueno, en este caso tiene dos ceros y ya los calculamos, x sub 1 igual a 5 y x sub 2 igual a menos 1. La función no es par ni impar, puesto que el vértice en X no se encuentra en 0, o sea, no tiene valor 0. Por lo tanto, esa función no es par ni es impar. El vértice en X es distinto de 0 y para que sea par una función cuadrática, el vértice en X tiene que ser igual a 0. Analicemos los signos. Podemos ver que esta parte de la función es positiva. Y esa parte son los X menores que menos 5. Esta otra parte de la función también es positiva porque está por arriba o por encima del eje de las X. Y toda la parte de la función que esté por encima del eje de las X es positiva. Y esta parte es los X mayores que menos 1. Para analizar los signos hay que tener en cuenta los ceros, porque precisamente los ceros es donde ocurre ese cambio de signo. Y aquí podemos ver una parte de la función que está por debajo del eje de la X. Esa parte es negativa y se proyecta sobre esta parte del eje X. Esa parte donde se proyecta son los valores de X que están entre menos 5 y menos 1. Es decir, se pone de esta forma, menos 5 menor que los valores que le siguen. Los valores que le siguen son todos estos que llamamos X y termina ese intervalo en 1. Ese intervalo comienza en 5, después le sigue una serie de valores que le llamamos X
y termina ese intervalo en menos 1. Por tanto, esa función es positiva para los x menores que menos 5, positiva para los x mayores que menos 1 y negativa para los x que están entre menos 5 y menos 1. Así se resumen los signos de dicha función. Veamos el valor mínimo. Bueno, el valor mínimo, recuerden que era en menos 4, ese es el mínimo valor que alcanza a tomar en el eje de la y. El valor mínimo se refiere al mínimo valor que toma la función en el eje de la y. O sea, eso se cumple para cualquier función. El valor mínimo es ese que alcanza a tomar como mínimo en el eje de la y. El menor valor del eje de la y que toma. Claro, ese valor mínimo menos 4 lo toma en el vértice en x menos 3. Casi siempre en los exámenes no solamente te piden el valor mínimo, sino también piden dónde se alcanza ese valor mínimo. Ese valor mínimo menos 4 se alcanza en x igual menos 3. Por tanto, el valor mínimo es y igual menos 4 y lo toma en x igual menos 3. Recuerden que el intercepto con el eje y, aquí en este punto, si volvemos a recordar el significado de A, B y C, C vale 5. Por lo tanto, ese valor 5 es donde se intercepta el eje de las y. Es el valor del término independiente de la función. Por lo tanto, el intercepto es en y igual menos 5. Y ese punto, por supuesto, como que es un punto más de la función, porque el intercepto es uno de los tantos infinitos puntos que tiene la función, tiene coordenadas 0, punto y coma 5. Y hasta aquí este video de hoy. Espero que haya sido bien útil para repasar función cuadrática y nos veremos en el siguiente, donde estaremos viendo la función modular. Hasta pronto.